Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Un día como hoy, de 1817, y después de la batalla de Chacabuco, el general José de San Martín entraba a triunfar a Santiago de Chile y comenzaba el camino por la liberación de América. El nativo de Yapeyú no podrá imaginar nunca desde la historia que inescrupulosos nativos de la misma provincia de Corrientes, con tal de tener limpio un terreno para la siembra, queman pastizales y provocan un incendio casi descontrolado en la provincia correntina. Pero esto nos lleva a preguntarle a los oyentes si de verdad saben quiénes son los verdaderos dueños de la tierra en la Argentina, donde no hay mucho más de 1.250 propietarios terratenientes que manejan la tierra en forma desproporcionada en nuestro país. Claro, dicho esto parece una cuestión numérica nada más, pero para que usted tenga certeza de lo que es la capacidad de las tierras productivas, esto es para agricultura, ganadería, minería, viticultura, que tiene nuestro país, vamos a comparar simplemente datos para que tengan ustedes la dimensión de lo que estamos hablando. Miren, más allá de quiénes son los dueños, calculen ustedes porcentuales, imagínense y deduzcan después de conocer estos números de lo que estamos hablando. Lo primero que hay que saber, que es importante que conozcan, es que estamos hablando de 123 o 24 propietarios de esos 1.200 que son extranjeros ubicables, pero después hay otros extranjeros no ubicables. Miren, el registro de tierras rurales dice que en nuestro país hay 62 millones de hectáreas en manos de extranjeros. De esos 62 millones hay 12 millones. Es decir, de los 62 millones de hectáreas disponibles que tiene el país para la productividad, 12 millones están en manos extranjeras. O sea que los terratenientes son argentinos y extranjeros. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando para entender estas cifras? ¿Cómo nos estamos ubicando? Miren, estos 1.250 terratenientes manejan una tierra productiva, escuchen bien, 622 veces la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por si ese número no alcanza, ubíquense en la provincia de Misiones. Bueno, la mitad de la provincia de Misiones estaría en manos de estas personas. Si esto tampoco lo ilustra o lo termina de convencer, piense en la República Oriental del Uruguay, donde varias empresas extranjeras están radicadas como offshore, y son nombres extranjeros no ubicables. Bueno, las tierras que tienen productivas la Argentina son 15 veces la superficie de Uruguay. Pero si esto no le alcanza, porque usted no se ubica todavía de lo que estamos diciendo, de la dimensión de lo que estamos hablando de los dueños de la tierra, tenemos que hablar entonces de otras cosas que son más ilustrativas, a lo mejor, y ahí nos vamos a encontrar con que
es la superficie de Italia 9 veces o 5 veces la superficie de España. ¿Ahora lo tienen más claro? Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de las tierras productivas, estamos hablando de agrícolas, ganaderas, por supuesto vitivinícolas, mineras. Y entonces se encuentra uno con que hay sociedades que no identifican a sus propietarios y que además un decreto del gobierno de Mauricio Macri facilitó la extranjerización durante 4 años de mayor cantidad de tierras en contra de una ley que había del gobierno del kirchnerismo. Si conocemos que Benetton, un italiano, es el mayor terrateniente extranjero, y que tiene mayor cantidad de tierras además, conocemos lo de Lewis, un inglés, que es la sexta fortuna de Inglaterra, pero después, por ejemplo, muy pocos saben que 2 ministros de Economía, vaya a saber cómo lo consiguieron, endeudadores de la Argentina, como Pedro Pou y Roque Fernández, son terratenientes. O, por ejemplo, que el embajador de Macri en España, Ramón Puerta, también está en la línea de los terratenientes, ex gobernador de Misiones. Digo esto para ubicarnos en que hay gente conocida. El 15%, que es el tope que establece la ley 26.737 que puede tener un extranjero, es violentada y violada, según el registro de tierra, en varios departamentos provinciales de distintas provincias de la Argentina. Y de esto nadie se ocupa. Pero además de este tema, hay 5.900 registros de tierras a nombres de extranjeros. Esos 5.900 no se sabe quiénes son. Es decir, hay 5.900 que son extranjeros, pero no sabemos quiénes son los dueños o las sociedades, o que finalmente quién maneja definitivamente el tema de la tierra y quiénes son los que están. Para que no nos queden dudas de qué vino a hacer Mauricio Macri, qué vino a hacer su gobierno, el 24 de marzo, aniversario del último golpe contra el gobierno peronista, Macri, del año 2016, se tomó uno de los aviones Tango de presidencia, se bajó en Bariloche con su mujer y con su hija, con Aguada y con la nena, y allí lo estaba esperando el helicóptero de Lewis, y se fue en el helicóptero privado del inglés a la estancia del inglés en Lago Escondido. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Y lo hizo con toda intención, lo hizo el 24 de marzo, es decir, para poner en evidencia ese mismo día, que es el Día de la Memoria, del Recuerdo, y que deberían también ponerlo bien en claro, que es el último golpe contra un gobierno peronista, que de esto se acuerdan poco. Bueno, ese episodio lo hizo Macri, y cuando volvió de allí, sacó el decreto 820 para modificar parte de la ley que existía, que le permitía a los extranjeros solamente poseer un porcentual, que no superara el 15%. Entonces, él le buscó la forma para que pudiera ocurrir. Pero hubo otro dato mucho más interesante. En ese momento Lewis era uno de los aportantes y dueños de Edenor. Bueno, le perdonó una deuda que superaba los 1.000 millones de pesos, una condonación de deuda, después que estuvo con su amigo inglés de veraneo el mismo día del aniversario del golpe de Estado en la Argentina, el 24 de marzo. De manera que, como no sabemos quiénes son los dueños de la tierra, y como no tenemos ni siquiera dimensión de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo,
Cuando decimos vienen por todo, ya tienen parte del todo. Miren, nos están robando españoles y chinos con la pesca. Nos están robando mineros australianos, canadienses y demás con los metales que se llevan porque no los controlan las provincias. Pero además, hace rato que la Argentina ha colonizado su país, nuestro país, mi país, el de ustedes, y ha permitido que 1.250 terratenientes, donde un 10% son extranjeros, se queden con gran parte de la tierra. Ahora, eso sí, cuando nosotros creemos que están pasando cosas graves porque se hacen acuerdo con Rusia o con China, y entonces hay una parte de la prensa que hace escándalo, a esa misma prensa le digo que el primer acuerdo con los chinos lo hizo Franco Macri con negocios particulares, y después Mauricio Macri, este que estuvo con el inglés, le entregó a Xi Jinping la orden de General José de San Martín, que es la máxima condecoración que tiene Relaciones Exteriores. Digo esto por las dudas, como a lo mejor esa misma prensa que se raja las vestiduras ahora porque el gobierno del Frente de Todos hace un acuerdo con los chinos, para que no hablen más macanas. Entonces, el tema se trata de poner en orden primero lo de adentro, preocuparnos también por los de afuera, pero entendamos, se van a llevar todo lo que nosotros permitamos que se lleven. De forma tal que todo el tiempo en la Argentina hablamos por hablar y hacemos muy poco. Un día como hoy se iba de este mundo un expresidente de la República, Carlos Saúl Menem, un hombre que hizo soñar a su pueblo diciéndole o creyendo en su primera campaña que había una reencarnación de la patria justa, libre y soberana. El mismo que alguna vez, cuando fue electo gobernador, juró a lomo de mula por la patria socialista antes de llegar a jurar como gobernador en La Rioja. El mismo que Isabel una vuelta le tiró las flores cuando la fue a ver a España, y el mismo expresidente que se avanzó con Rojas clavándole un puñal en la herida al peronismo resistente. Un día como hoy se iba de este mundo Carlos Saúl Menem. Eso sí, el pueblo argentino lo votó 3 veces y ganó 3 elecciones.